Hola, bienvenidos de nuevo a Constructivos, en nuestra cuarta temporada. En cada uno de los episodios, viejos o nuevos, seguirán encontrando ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier rama en la que se encuentren de la vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos. Hola. Bienvenidos al episodio 37 en la cuarta temporada de Constructivos. Nuestro invitado de hoy es una persona que todo el mundo conoce en Guatemala, una figura pública que ha sido figura pública a través del deporte, y él confirma cómo aún siendo figura pública se puede ser una persona ejemplar. Además, es rojo del municipal como yo, lo cual me hace sentir más contento de tenerlo aquí. Pero sobre todo vamos a hablar de su vida, de cómo ha sido esa carrera que lo ha llevado a estar en el tope de la fama, pero además a inspirar a otras personas. Él es Juan Carlos El Pin Plata. Juan Carlos, bienvenido a Constructivos. No, un placer, Jorge, estar aquí contigo. Y pues, como te lo decía fuera ahí sí que del micrófono, para mí es muy importante este tipo de acercamientos, porque verdaderamente conocen más a la persona que al deportista en este caso, ¿no? Entonces, es importantísimo eso, sí, ¿verdad vos? Exacto. Porque al final del día, pues independientemente de las labores que hagamos, todos somos personas al final. Pin, tal vez contanos un poquito, ¿cómo comenzó tu carrera deportiva? Y después vamos a hablar ya de cómo se ha ido incorporando tu personalidad en ella, pero... Ok, bueno, yo nací en el barrio San Antonio, en la zona 6. Ahí comenzamos desde los casi 5 o 6 años, que comenzamos a jugar ahí en el barrio con amigos, mis hermanos, que somos de una familia bastante grande. Yo soy uno de los más pequeños, pero... estábamos 5 hombres, entonces había mucho fútbol, ¿verdad? Entonces, pero sí comenzamos desde muy pequeños. No tuvimos un proceso de academia o escuela donde te guiaban para ciertas cosas, que ahora nos dedicamos mucho a eso. Pero la guía fue mis hermanos, la guía fue las calles, la guía fueron el campo de la Manía Vía Toro, que es donde verdaderamente... que siempre le mando un abrazo y un cariño especial para Mariano Aguirre Tucumay, que era el director de Fuerzas Básicas en esos años de municipal, que fue el que me descubrió directamente. Entonces, pero sí, fue un inicio muy importante, que uno de niño, pues lo único que quiere es jugar fútbol. Nunca piensa, quiero llegar a ser no. Jugar fútbol, como todo niño. Y ya después le van apareciendo unas oportunidades, ¿no? Vos, cuando estás digamos que en ese ambiente de deporte y todo, siempre hay gente que va en contra del deporte y que pues hay drogas y toda la cuestión que te ofrecen. En esa época también tenías esas tentaciones, digamos. Es que, digo, como todo barrio, tenés de todo. Incluso... ya siendo jugador profesional, que aparecen un montón de cosas de estas, ¿no? Sí, tuvimos muchos acercamientos con gente que tenía todos esos vicios, pero tuve la bendición de una muy buena guía de mis padres, a pesar de las dificultades económicas que teníamos. Siempre tuve una muy buena guía. Yo no tomo, no fumo. Mis hermanos sí, aunque ganaran, perdieran o empataran, siempre celebraban. Pero siempre tuve esa guía de decir, mira, hay que evitar esto y esto. Si querés ser feliz, tienes que estar haciendo todo esto. Pero sí aparecía por todos lados. Y digamos que pudiste mantenerte no rebelde como muchos de los patojos somos, ¿verdad? Al principio no, me dicen mis papás y no. Y esa línea, digamos, de hacerle caso a tus papás, de entender que ellos tenían la razón, te llevó también a decir, bueno, primero va el estudio y después va el deporte, o cómo lo fuiste mezclando, porque de alguna forma, pues asumo que tenías que entrenar más que los demás, ¿verdad? Sí, mira, el problema que tuvimos nosotros desde muy niño
es que nosotros comenzamos casi desde los 7, 8 años a trabajar. Ya, fíjate. Eso fue una dificultad muy, muy, muy grande. Incluso yo dejo de estudiar al tercero de primaria para poder ver sí, pues, directamente qué podíamos poder absorber y poder apoyar a la familia. Repito, es una familia muy grande. Y desde ahí comenzamos desde muy pequeño a tener ese valor muy importante que es el trabajo en equipo. Con la familia que decíamos, bueno, los que aportan son los mayores, los padres, los hermanos más grandes. Pero por las mismas dificultades nos llevó a ser panaderos, a ser mensajeros, a trabajar en imprenta, a trabajar de muchas cosas como mi papá lo hizo, que nosotros decíamos, es un multiusos, porque hizo de todo, ¿verdad? Entonces nos enseñó un montón de cosas para podernos ahí sí que preparar para cualquier cosa que te aparezca en la vida. Pero después tuve la bendición que aparece el fútbol ahí entre el camino, entre el trabajo y todo el tema, aparece el fútbol. Y hay una anécdota muy bonita cuando aparece, yo tenía casi 17 años trabajando para una imprenta. El dueño era rojo a morir. Me aparece Tucumay ahí con una carta. Tuvimos una dificultad en que nosotros hacíamos muchos libros, muchas cosas para escuelas. Y hubo un momento que el dueño nos dice, mira, Ping, ya no vamos a tener el permiso. Ya me había dado permiso para ir a entrenar todas las mañanas al especial y recuperarlas, regresar a la 1 del mediodía a la imprenta y trabajar de 1 a 6 de la tarde y de 7 a medianoche, recuperar las horas que me había dado permiso. Así me estuve casi un año y algo, hasta que él me dijo, miren, ya no podemos, hay mucho trabajo, ¿verdad? Entonces ahí mis hermanos tomaron una decisión de decir, Ping, mira, ya te vimos que tenés condiciones para jugar fútbol. Ya debería recibir una carta de municipal, exclusivamente de don Ernesto Villa, que era el presidente en esa ocasión, haciéndome nuevamente la invitación para estar directamente entrenando entre la especial y Liga Mayor. Y entonces le dije al dueño, mire, agradezco mucho la oportunidad, pero me salió esta oportunidad y me voy a dedicar directamente full. Estoy contando el apoyo con toda mi familia. Mis hermanos mayores me dijeron, mira, lo que te dan de la imprenta, olvídate. Trata la manera de conseguir ese sueño que tenés. Bueno. Y me queda algo muy, muy bonito de mi mamá, que en la película que tenemos la digo. Mi mamá me dijo, mira, yo sé que vas a llegar. Ahí sí que hay que esforzarse, pero cuando llegues, recordate de algo. No mires a ninguno por debajo del hombro. Y eso, hoy en día, lo sigo llevando. Imagínate. Sí, ¿Qué valores los que los padres enseñan cuando uno escucha? Exacto. ¿Verdad? Eso es muy importante. Cuando sabes escuchar y que la vida te va poniendo muchas piedras en el camino, complicadísimas, pero ese escuchar creo que es muy importante para poder seguir ese camino de bien. Y toda esta etapa de que estabas trabajando, que no habías estudiado, pues que ibas a tercero de primaria, ¿cómo fuiste superando los retos, digamos, como jugador, que vamos a ahondar un poco en eso, pero ahora como empresario y todo? Porque obviamente el no tener una educación académica, y conozco mucha gente que no tuvo mucha educación académica y han sido súper exitosos de todos modos, pero ¿cómo influyó para que vos pudieras salir adelante como lo has hecho? Mira, primero, dedicarme 100% al fútbol. En este caso, sabes que solo como municipal estuve, no me cambié para ningún lado. Que municipal me apoyó en muchas cosas, incluso de tantos títulos que tengo en municipal, que son 24 títulos que tengo con el club, me faltaba uno, que era por lo menos sacar el bachillerato. Y eso lo hice en el club municipal, en el colegio del club. De acuerdo. Porque ese era el que me faltaba directamente para entregarle a mis padres directamente por el esfuerzo que habían hecho. Lo sacamos, después con ese título saqué mi nivel 3 de entrenador. Ya me fui capacitando ya para esa formación de chicos y todo el tema. Y eso me llevó también a tener, más allá de la imagen deportiva, a tratar la manera de tener una guía y
un seguimiento más que todo de la preparación de los chicos. Saber esas dificultades que tenían los chicos, tratar la manera de ir viendo cómo podíamos ayudarlos en ese sentido. Ahorita estoy en un proyecto muy, muy lindo en la municipalidad, que tenemos más de 2.500 chicos de entre 6 a 18 años, de zonas rojas. Y yo soy el asesor deportivo de las 20 escuelas de la municipalidad. Y hemos tenido la bendición de que por lo menos entre 18 y 20 chicos ya por lo menos han llegado a segunda o primera división, cambiándoles la vida totalmente. Si no llegan a ser futbolistas, por lo menos se les apoya, por lo menos saquen su título de entrenador y sean técnicos. Después de pasar alumnos, ser técnicos de los chicos en las zonas donde están. Entonces, creo que es un seguimiento muy, muy bonito que le hemos dado, pero me ha llevado a comprender que también estos chicos necesitan mucho apoyo. En ciertos momentos no se les da ese apoyo, ese empujoncito que necesita el chico, que verdaderamente también nosotros que venimos de esas zonas complicadas, hay momentos que sí necesitamos de alguien que nos dé ese empujoncito final. Y después yo aprendí un dicho que dijo Carlos Tevez de Argentina, que dijo, después de que te dan ese empujón, todo depende de uno. Seguro. Para estudiar, para trabajar, por cualquiera. Cualquier cosa depende exclusivamente de ti. Porque tus padres te pueden dar consejos, puedes tener un asesor, puedes tener alguien que te pueda guiar, pero si tú no te comprometes, si tú no lo haces, va a ser muy complicado de que logres ciertas cosas. Empoderarse uno, ¿verdad? De eso. Exacto. Me encanta la anécdota y esa analogía, además, porque sí, la gente te puede ayudar, te puede apoyar, puede hacer, pero si vos no estás decidido, si no tomas esa iniciativa y esa decisión, no haces nada. Exacto. Bien, esta es una pregunta que yo creo que, y no sé si es pregunta o es algo que en Guatemala todo el mundo cree. Y a mí me encanta con lo que comenzaste diciendo, que vos no tomas y no fumas. Porque en Guate, yo no sé de dónde sacan, y eso yo los defiendo, en que muchos de los jugadores son borrachos, ¿verdad? Y que toman un montón. Obviamente viven vidas diferentes y públicas y tienen su derecho a celebrar y a parrandear y todo esto. Pero, ¿cómo hiciste vos primero para no caer cuando tuviste esa tentación? Pero segundo, ¿de dónde salió toda esta fama, digamos, verdad? Que para mí le ha hecho mucho daño a las figuras públicas que tenemos aquí en Guate. Sí, mira, primero tener el ver el día a día también con mis hermanos. Ese, te digo, yo soy uno de los más pequeños de mis hermanos. Ver ese día a día en que, te repito, yo jugaba con ellos desde muy niño. Me metieron desde muy niño a jugar ya con grandes. Pero al ver, entre bromas, yo te decía, ellos perdieran, empataran o ganaran, siempre celebraban. Entonces, en la Manía Villatoro todavía hay una tiendita enfrente del campo donde todavía está. Porque nosotros ahí en la Manía tenemos una escuela. Y todavía está la tiendita donde iban a celebrar mis hermanos y todo el tema. Pero ese creo que me tomó muchísimo. Mi papá fallece por tomar y fumar por más de 20 años. Nosotros nunca nos dimos cuenta, pero al final dejó de tomar y dejó de beber por 20 años, pero las secuelas fueron bastante duras y falleció con cáncer en los pulmones y todo el tema. También me marcó muchísimo ver todo ese tema. Pero después comenzamos a ver ese mito de los jugadores, que definitivamente, y te tengo una anécdota con mi suegro. Mi suegro, cuando yo conozco a mi esposa y todo el tema, me dijo, es jugador de fútbol. El jugador es aquí, esto. ¿Por qué? Porque él decía, ¿verdad? Pero mi esposa le decía, es que se nota algo diferente en él. Y yo siempre digo, mi esposa, voy a cumplir casi 29 años de casado ahorita con mi esposa. Porque me conoció en un momento donde no era nadie. Te estoy hablando del 91, 92, donde estábamos iniciando como municipal directamente. No éramos ni siquiera confirmados directamente en el club. Y comenzamos a crecer juntos, donde ya le cambió la perspectiva a mi suegro. Ahora no sé si me quiere más a mí o a esas pizzas, porque ya tiene, pues, son hijas nada más los que ya. Pero yo creo que le cambió la perspectiva del jugador. Y yo soy una de las personas que
que con otros compañeros que no tomaban ahí en el club decíamos, ¿para qué se van a exponer los jugadores? Porque puede ser que se echen una cerveza, pero públicamente. Sí. Pero ese públicamente, al final, crece. no es una cerveza. Van a decir, este se tomó una caja. Y ahora con redes sociales. Exacto, ahora por redes sociales, peor. Y los disque amigos, una fotita y ya la suben. Sí, pues. Entonces es complicado ese tema del jugador. No te voy a decir que somos unos santos o éramos unos santos, porque teníamos compañeros que sí celebraban. Pero hay que saber cuándo, dónde y por qué lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque puedes salir de un partido complicadísimo y por ahí tu vinito y una tu cervecita. Algunos decían, no, esto me relaja. Pero hacerlo en un lugar donde no te miren, porque ahora con esto de las redes es complicadísimo. Se pierde la dimensión además de las cosas. Exacto. ¿Vos? Y cuando empezás a ser un jugador famoso y la gente piensa que tenés que rendir el 100% en todos los juegos y en tu caso anotar en todos los juegos. ¿Cómo se vive con esa presión? ¿Cómo podés aprender a mantenerla y a mantener la cabeza en alto cuando no te sentiste bien en el juego o no rendiste y vivir, digamos, con toda la parte mediática, ¿verdad? Para que no te afecte? Sí, mira, una de las primeras críticas que tuve era de mi esposa. Pues es seguidora municipal desde muy niña por su familia. Pero decía, ya va a entrar este moreno, decía. Donde no hacía goles. Entonces, de ese inicio, ¿no? Que tenía. Sí. Pero uno va cambiando. Y uno también como jugador tiene que reconocer sus falencias y sus virtudes dentro del campo. Yo era uno de los que siempre me dijeron, mira, si tenés alguna falencia, trata la manera de corregirla. Y yo era uno de los que cuando comencé, porque muchos decían, este mide menos de 1.70, va a ser... Y le anotó a Brasil, además de cabeza. El artero de Municipal, y estar por más de 10, 15 años en selección, centro delantero. Nunca se imaginaron que iba a ser yo un centro delantero de uno de los equipos más grandes de Guate. Exacto. Y directamente de selección nacional. Pero te lleva también a un compromiso. Exacto. Te lleva a un compromiso en que te tienes que preparar. Tienes que tener esta disciplina, no solo en el campo, sino fuera del campo. ¿Verdad? Yo era uno de los que llegaba temprano al entreno y trabajaba pesas, trabajaba aspectos que para mi tamaño me decía, mira, tú tienes que sacar diferencia a los defensas, porque defensas normalmente eran de un 80, opulentos. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar la manera, tu virtud, ¿cuál es? El espacio corto, ser explosivo. Entonces ya comenzaba a trabajar cositas de explosividad. Le decía a los entrenadores o al subentrenador, mira, necesito trabajar esto. Entonces ya se quedaban 2, 3 compañeros en tirar centro, yo de final de derecha, izquierda, de cabeza, la pelota rebotando. Entonces, aparte yo venía de jugar en tierra, en jugar en piedrín. Entonces, hacer definiciones como las que normalmente ahora hay en YouTube y todo el tema, dicen, ¿por qué hacías esas definiciones? ¿Por qué te tirabas de esa manera? Era una costumbre tirarme en la tierra y tirarme en el piedrín de mis inicios de niño. Entonces, caer en la grama, caer en esto ya era algo, ya era algo normal, ¿no? Entonces, pero sí me preparaba directamente. Y conforme fueron apareciendo esas lesiones, porque tengo más de 15 operaciones, 8 en las piernas. Entonces, también era esa disciplina de decir, me decían un mes parado. Mi primera lesión, que muchos no saben y lo he dicho en este tipo de entrevistas, la primera lesión que yo tengo es viniendo del gol de Brasil. Sí. En el 98. Sí. Jugando Caragua, por cierto, ahí vi el gol. Jugando para Municipal en noviembre, se me viene una lesión en la Pedrera, jugando contra Aurora, donde me aleja 8 meses del fútbol. Regreso jugando y terminando el partido se me llenaba el líquido la rodilla. Me lo sacaban y eran esos torneos que tenías que jugar en cierto momento, domingo, miércoles. Sí. Entonces dije, incluso yo me iba a retirar ese año, 98-99.
porque no me recuperaba de la pierna. Y ahí viene alguien, porque siempre digo, hay que acercarse y estar pendiente de esas personas que siempre quieren verte el bien, ¿no? Ezequiel Barril, que regresa ahora al club, ahora, exacto, ¿no? ¿verdad? Que fue una persona fundamental en mi carrera en esa recuperación. El doctor Jorge Antonio Jerez Lau, que fue también parte fundamental en el club. Decidieron, mira, no te puedes retirar de esa manera. Tenemos que ver de qué manera. Ok, ustedes decían qué tengo que hacer. Ustedes me conocen, entonces dígame qué tengo que hacer. Y yo tengo la disciplina para hacerlo. Te alejamos del terreno de juego y vamos a trabajar entre 2-3 meses afuera. Gimnasio, piscina, es decir, de todo con ellos. ¿Verdad? Me sacaron casi 2-3 pulgadas de músculo en cada pierna. Cuando regreses, vas a regresar a jugar directamente. Sí. Y regresé del 2000 al 2010, es donde tengo la mayor récords que tengo en el club y en la Liga Nacional. Totalmente. Entonces regresamos. ¿Que tuve lesiones en esos años? Sí. Pero ya fue una constante en decir, ok, para recuperarme tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto, ni esto, ni esto. Exactamente. Eso que acabas de decir, tal vez para mí es de lo más importante, ¿verdad? Porque uno a veces sabe qué tiene que hacer, pero no tiene claro qué no tiene que hacer. Exacto. Y así hemos visto deportistas, beisbolistas, sobre todo guatemaltecos, que han tratado de ir a grandes ligas y por estar tirando una piedra se lesionan el hombro, digamos, y ya por eso ya no van, ¿verdad? Porque pues, hay que tener claro cuáles son las cosas que uno no debería. Juan Carlos, cuando sos llamado a selección nacional, ¿hubo algún tipo de presión interna adicional por estar jugando en la selección? ¿O cómo mantenés, digamos, el ser centrado, el tener claro qué querés hacer, siendo todavía, digamos, más famoso y estando todavía más en el ojo del huracán, por ponerlo así? Sí, digamos, con Municipal, a mí mi primer llamado fue en el 96, para selección nacional. Con Miguel Ángel Brindisi, por cierto. ¿Verdad? Que él inició todo ese proceso en el 96 y terminó casi un año en el 98. Fue complicado en el sentido en llegar, porque normalmente tuvimos 2 partidos donde no eran muy formales esos partidos. Fuimos a jugar a Tapachula, si no estoy mal, y una selección que hizo el profesor Brindisi, de ciertos jugadores jóvenes en esa época. Ya después del 97 ya comenzó a ser algo formal, ¿verdad? Pero esos inicios de esos partidos sí no se miraba por dónde podíamos figurar dentro, porque teníamos a un Westphal en gran momento, Edwin, a un Julio Rodas también en gran momento, a un Luis Amílcar Castro, a un Ervin Donis. Hablo de la ofensiva, de la ofensiva normalmente, ¿no? Pero sí era complicado, sí, pues, ¿cómo voy a jugar aquí con estos jugadores? Aunque yo siempre he dicho que mis ídolos guatemaltecos que siempre soñé jugar con ellos, Juan Manuel Funes y Julio Rodas, y jugué por más de 15 años con ellos. Exacto. ¿Verdad? Entonces siempre dije, bueno, jugar a la par de ellos, dijo, algo le tenés que aprender a alguno de ellos. Y tuve la bendición de jugar con ellos, pero más que la presión, volvemos a lo que te decía, quedaba en uno. Te tenés que ir, prepararte física, técnica, pero sobre todo mentalmente. Exacto. Para poder lidiar con la presión, lidiar con tus compañeros que van a querer también querer ser titulares, Exacto, la competencia. Demostrarle al técnico que ya estás preparado para jugar y que sean 5, 10, 15, 90, 95 minutos, estás ahí y puedes contar con uno. Regresas a vos, ¿verdad? O sea, a lo que puedes controlar, que es tu persona, tu personalidad, tu carácter. Pero eso no quiere decir, Jorge, que también las presiones de afuera también hay muchísimas. Entonces tenés que también, no solo individualmente, porque contar con compañeros que decís, mira, vos podés, vos tenés las herramientas para poder. Y ese ánimo, esas palabras también te motivan muchísimo. Y no es el esfuerzo individual que tenés que hacer. Individual por ser delantero, si sabes que te queda 1 o 2, las tenés que meter porque después se complica todo, ¿verdad? Pero esa presión de cuando no anotas, y cuando no anotas, decís, algo está pasando. O soy yo, o no tengo muchos balones para poderlas definir. Entonces, si soy yo, ¿qué tengo que hacer? Trabajar.
que es lo único. Trabajar no solo en el campo, sino trabajar mentalmente en que lo que digan de afuera, bueno o malo, te afecte. Exacto. Porque bueno, te puedes creer más de lo normal. Y malo decís, te hace falta algo. Sí. Entonces tenés que encontrar un punto de equilibrio para poder estar tranquilo en decir, ok, esto es lo mío y esto es lo que tengo que hacer, pero ¿qué tengo que hacer para ser 100% efectivo? Tener bien a mi volante, tener bien a mi lateral, tener bien a mi carrilero, porque estos son los que me van a mandar los balones. Y estar atento nada más en eso. Pues, y pues ahorita hablando más contigo, se nota que tu personalidad es una personalidad bien centrada. ¿Tenés alguna rutina o algo para haber fortalecido tu mente durante toda esta etapa o ahora en estos días? Mira, yo lo aprendí mucho de toda mi vivencia con el club. El club fue pieza fundamental en ese crecimiento, no solo como jugador, sino como persona también. La madurez que obtuve con el club fue fundamental. Y después fuimos agarrando algunas cosas de compañeros, en algunas mentalidades un poco bajas, otros que son muy fuertes mentalmente. Entonces comenzamos a agarrar parámetros ahí que en ciertos momentos hay que ser flexibles en ciertos momentos. Sí, no ser tan duro en cierto momento, decir, ok, sí, no puedo ser yo, tener la mente clara en decir, esto es gris. Pero mi compañero me está diciendo, mira, hay momentos que esto es azul o negro. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio y ese punto de equilibrio lo encontré con muchos compañeros, con muchos técnicos que me apoyaron muchísimo. Escuchando. Gente de la afición que se te acercaba, porque se te acerca mucha gente en decir, vos sos el mejor y tienes que hacer esto. ¿Para qué le diste el balón a aquel? ¿Y para qué hiciste esto? Tenés que hacerlo vos. Pero también uno va agarrando esa madurez. En vez de hacer el gol, prefiero mejor que lo haga otro, que va a hacer lo mismo. Va a ser el mismo resultado. Si hago yo el gol o lo hace mi compañero, el mismo resultado vamos a tener como equipo. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio me ayudó mucho en la madurez y ahora lo estamos practicando con los jóvenes. Encontrarle ese punto de equilibrio a ellos. Exacto. Para que sean mejores, no solo en lo deportivo, sino también en su vida personal. Definitivamente. ¿Verdad? Esa vida personal, le decimos, mire, ustedes tienen que ser ejemplos si tienen su familia o hermanos. Ustedes tienen que ser el ejemplo. Ustedes no saben de lo que ustedes pueden demostrarle a sus compañeros siendo disciplinados, siendo ordenados. No solo en el campo, sino en su vida personal. No tienen ni idea de lo que ustedes pueden manejar y demostrarle a esa niñez en lo que pueden hacer para su vida individual. Sí, siendo íntegros, hablando de integralmente todo, ¿verdad? Pin, vamos a ir terminando esta súper amena plática. Hay un montón de preguntas que quisiera hacerte, pero no tenemos mucho tiempo. Si hubiera algún patojo ahorita que quiere destacar, o que tiene en su mente ser profesional en cualquier deporte, ¿verdad? O, aunque no sea deporte, alguien que dice, bueno, yo quiero llegar a ser tal, tal especialista o tal carrera o algo así, ¿qué consejo le podrías dar? Mira, yo soy una de las personas que lo que digo siempre es que no dejen de soñar primero, que tengan bien claros sus objetivos y sus metas, hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar, y ir paso a paso. Pero ese paso a paso conlleva el primer paso, hacer y no hacer, porque esas cositas son las que te van a diferenciar si seguís el próximo paso. En verdad, ese es complicado, porque no es la decisión de la acción, sino también de la que hay que dejar de hacer. Hay que tener un punto de equilibrio siempre, porque si este paso lo das, pero si ese paso conseguiste algo solo estirando la mano, decís, en tu mente decís, esto es fácil. No, pero si ese paso que diste costó, dejaste de hacer algunas cosas, sacrificaste algunas cosas, pero este paso que diste es firme y conseguiste algo muy importante con muchos sacrificios, decís el próximo paso tiene que ser mejor, pero van a haber momentos que tienes que dejar de hacer cosas para poder ir a seguir eso. Y eso me llevó mucho, dejar de hacer cosas. Sacrificios, dice uno en lo deportivo, pero uno sabe hacia dónde tiene que llegar.
Mis sacrificios con mi familia fueron tan grandes que gracias a Dios ahora tengo 2 hijos ya universitarios, ya con su título universitario, que me llevó a hacer eso, porque siempre tuve en la mente de que mis hijos no iban a pasar lo que yo pasé de niño. Seguro. ¿Verdad? Y siempre dije, si son futbolistas, qué bueno. Pero no era una prioridad. La prioridad era, ustedes sean felices en lo que hagan. Pero lo que lo van a hacer, háganlo bien. Excelente. Háganlo bien directamente. Traten la manera de seguir esos sueños. ¿Van a haber piedras en el camino? Sí. Pero estos 2, tengo una nena que va a cumplir 15 años ahorita en diciembre, pero también tiene bien claros sus objetivos a pesar de la edad. Mis 2 varones han sido fundamentales, ha sido un crecimiento, pero esos pasitos que te digo, hay que darlos firmes, pero con el pleno convencimiento de que si diste ese paso, va a ser por algo. Va a ser por algo, no individual, sino también que te lleve a otras ramas. Ese paso te tiene que abrir otras puertas. Exactamente. Verán, no solo enfocarte en esto, no. Este paso firme, pero viendo lo que viene directamente. Pues muchas gracias, Pin. Excelente. Muchísimas gracias. Como hablamos antes, ¿verdad? Este programa es para inspirar. Y eso es lo que yo he visto a lo largo de tu carrera y que seguís haciendo, inspirar a la gente de la forma correcta. Así que de nuevo un honor y muchas gracias por tener. No, porque para mí vuelvo a repetir, estas son entrevistas que verdaderamente a uno lo llenan muchísimos. Y para culminar, tengo una anécdota de muchos profesores que dicen, ¿por qué si yo estoy haciendo bien las cosas con el equipo me quitan a los chicos? Hablando exclusivamente en lo que estoy haciendo ahorita. Yo, por ser el asesor deportivo, digo, miren, ustedes preocúpense de los resultados primero. No se preocupen de los resultados, en ganar un título, en ganar eso, no. Preocúpense o agradezcan cuando un chico se vaya del equipo y se lo encuentre en la calle y diga, profe, muchas gracias por lo que me enseñó. Con eso estamos más que servidos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias de nuevo, Pico. Un placer. Gracias. Amigos, bueno, plática súper amena. De lo que Juan Carlos nos habla, puedo resumir muchas cosas, pero el trabajo en el equipo, el escuchar a las personas que sabemos que debemos escuchar, aunque a veces nos cueste porque son nuestros papás y somos rebeldes, pero hace la diferencia. El tener un oficio, el saber qué hay que hacer sin perder la perseverancia y serlo disciplinado. Disciplinado en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer. Así podemos llegar a tener esa vida plena y esa vida ejemplar como ha sido Juan Carlos a lo largo de toda su carrera. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bienvenidos a la 4ª temporada de Constructivos. En este programa, en cada uno de sus episodios, viejos o nuevos, encontrarán ejemplos, vivencias y experiencias que los van a inspirar en cualquier etapa en la que se encuentren de su vida. Es increíble cómo personas comunes y corrientes logran cosas impresionantes para su beneficio, pero también para la sociedad y el mundo. Quédense con nosotros y crezcamos con conocimiento e inspiración positiva. Construyamos.